Entonces voy a empezar la grabación y primero voy a listar aquí mi entorno. Entonces voy a crear un archivo. En este caso voy a crear un API, ¿sí? Voy a crearlo que sea TypeScript, ¿sí? Pero antes de crear esta parte de desarrollo, voy a inicializar. Entonces voy a abrir terminal aquí. Y voy a inicializar para decirles que voy a trabajar con TypeScript. Entonces voy a hacerle --ini para que me cree el archivo de configuración. Y aquí vamos a decirle que automáticamente me origine el archivo JS. Entonces aquí vamos a decirle que vamos a ponerle aquí que dentro de este directorio, voy a crear un directorio, me origine lo que es el archivo. Entonces de una, vamos a decirle en modo wash y ahí ya nos está originando el JS. Bien. Entonces ya tenemos esta parte, ya tenemos el entorno, ya tenemos el archivo de configuración. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Entonces, de nuevo, repitiendo, vamos a ver lo que es la construcción de una API REST. En el video que les decía que se les había dado como información de preclase, en esta nueva unidad que vemos servicios web, los servicios web hoy en día se utilizan, digamos que es otra forma, habíamos visto y también en las presentaciones de preclase, había una presentación que decían los diferentes tipos de arquitectura software que se podían dar en las tecnologías web. Una tecnología, una arquitectura, la arquitectura básica que habíamos visto, que era la arquitectura cliente-servidor, pero hoy en día suelen trabajar lo que es la arquitectura de microservicios, ¿sí? Entonces, la arquitectura de microservicios básicamente dice que yo puedo tener diferentes, digámoslo así, APIs para diferentes bases de datos. Es decir, hoy en día mi información no solamente está consolidada en una base de datos, sino que puede estar consolidada y sobre todo en las empresas, digamos, no pymes, sino las empresas grandes, suelen considerar esta información en diferentes tipos de bases de datos. Entonces, yo puedo, por ejemplo, una empresa de cines, por ejemplo, un cinema. Entonces, yo quiero, por ejemplo, yo tengo una base de datos que está en MySQL y esa base de datos MySQL solamente tiene el registro de los usuarios. Pero yo tengo otra base en Firebase y en esa base de datos de Firebase tengo lo que son todas las películas, todas las compras de los tiquetes, etc. Entonces, esa arquitectura microservicios es lo que se llama de que ya mi sitio no suele tener una sola base de datos, sino puede tener diferentes bases de datos y puedo conectarme a través de esas diferentes bases de datos, puedo conectarme a través de los servicios web. Bien, entonces esta parte de los servicios web, quiero hacerles unas preguntas que básicamente dentro de ese video decía qué es una API REST y qué es un socket. ¿Quién me podría decir acerca de eso? ¿Qué creen ustedes que es una API REST? El REST que se representa, estas siglas que ustedes ven aquí, REST. ¿Sí? El REST que Response. es representation o representacional state transference. ¿Sí? Esas son sus siglas. Representational state transfer. ¿Sí? Estas son sus siglas. Pero entre el REST y el video hablaba de un término que se llamaba entre REST y socket. ¿Para qué usamos el REST? El REST solemos usarlo para las famosas funciones CRUD, ¿sí? Donde queremos, por ejemplo, crear un usuario o crear una información, un dato, ¿sí? En un registro. Queremos actualizar, queremos quizás eliminar ese dato o queremos quizás consultar ese dato, ¿sí? Entonces, el REST suele utilizarse más para aplicaciones que casi no ocurren, digamos, en tiempo real. Es decir, en el video, Fernando Herrera daba énfasis al que el socket suele darse en tiempo real a diferencia del REST, ¿sí?
Por lo tanto, por ejemplo, cuando nos da Fernando Herrera en el video, andar a entender, por ejemplo, un correo electrónico. Cuando nosotros abrimos un correo electrónico, nosotros estamos acudiendo a un servicio web porque estamos haciendo un GET. Un GET estamos consultando, ¿sí? Donde tengamos que en este caso, por ejemplo, si fuera Gmail, estuviéramos consultando a los servicios de Google, ¿sí? Todos los servidores de Google lo que hace es un GET, consultar, donde le enviamos como parámetro nuestro correo electrónico y va a abrir nuestra aplicación o nuestra plataforma de correo electrónico y nos va a desplegar todos los correos que tenemos y que están relacionados con nuestra cuenta de correo, ¿sí? Hacemos un llamado a ese, digamos, requerimiento o a ese request que estamos haciendo, esa solicitud que estamos haciendo a través de un GET. Pero, ¿qué pasa si tuviéramos un socket? Cuando nosotros tenemos abierta nuestra plataforma o correo electrónico, nosotros en ningún momento le damos a actualizar para que de manera automática mis correos que van llegando me van informando que llegó uno nuevo, sino que siempre me está informando acerca del estado de si hay un nuevo dato, si hay un nuevo correo, ¿sí? Entonces, básicamente, el socket cumple esa función de una emisión de eventos que pueden ocurrir en tiempo real. Si yo no quisiera hacer uso de socket, si no puedo hacer uso, por ejemplo, en JavaScript se utilizan los set intervalos, es decir, corra esa función determinada en un tiempo determinado y chequee si hay un nuevo correo, ¿sí? Puede funcionar, sí, pero ¿qué pasa? Que puede ser algo inútil. ¿Por qué? Porque estoy forzando a mi servidor que siempre tiene que correr ese método, ¿sí? Entonces, cuando realmente estoy haciendo de que siempre tenga que correr sin que haya correos nuevos, sino que tiene que estar verificando, ¿sí? Y luego vamos a ver que el socket funciona dentro del TypeScript. Se puede hacer esa parte como patrones de diseño en la parte de comunicación que son en tiempo real. Bien, entonces ya hablando de esta introducción, hoy vamos a ver una práctica y la práctica está relacionada con Node.js y base de datos y vamos a usar dos elementos. Vamos a usar SAM, entonces voy a abrir acá SAM. Para conectarnos con SAM, voy a cerrar esta parte. Si yo no tengo SAM, puedo instalar MySQL. Puedo instalar MySQL desde consola y puedo, pero ¿cuál es el problema? La interfase para interaccionar con MySQL sería a través de línea de comandos, ¿sí? Si yo voy a instalar MySQL. Con SAM, lo bueno es que nos ahorramos lo que son la línea de comandos y podemos interactuar a través de la interfase gráfica con PHP-MyAdmin. Entonces aquí yo voy a cargar SAM, ya está empezando la base de datos, el motor que tiene MySQL y con Apache Web Server. De igual manera, si yo instalo MySQL por consola, lo que les dije, también puedo instalar otra herramienta que sea cliente de base de datos. Y en este caso podría usar, hay varias herramientas, se me olvidó la del Delfín, la herramienta del Delfín. Bueno, luego se las menciono, que es una herramienta cliente también para poderse conectar al motor de la base de datos, ¿sí? También permite conectarse. Bien, entonces en este caso voy a abrir aquí, no el folder, Profe. ¿sí? Pero en el caso de que nosotros queramos desplegar una aplicación en producción, ¿qué es lo más recomendable para eh, la gestión de un sistema de base de datos? ¿Se puede usar Bueno, con contenedores o hay algunos programas que están y luego vamos a ver en los eso, es servicios? decir, en la parte de servicios web vamos a armar un caso que en este caso es un servicio básico, pero podemos también recurrir a contenedores como Docker o podemos recurrir a servicios web externos que podemos crear un servicio web externo utilizando Amazon, ¿sí? Y ya luego vamos a entrarnos más de eso, ¿sí? Ya luego vamos a entrarnos más de eso y cuándo yo puedo utilizar cada uno, ¿sí?
En este caso, por ejemplo, la mayoría de los hosting que habitan y que son de un costo moderado o que sea, digamos, alcanzable o accesible para el usuario, suelen tener casi siempre el mismo hosting. Es un servidor compartido donde yo tengo lo que les decía, un espacio, y en este espacio suelo tener lo que es la base de datos, ¿sí? Y esa base de datos suele estar casi siempre, la mayoría de las veces, en MySQL. No significa que todo lo vaya a desarrollar siempre en MySQL. Puedo recurrir, por ejemplo, con Firebase, que lo tiene Google y dispone de esta base de datos que está en la nube, y también que ofrece el servicio para conexión. Pero luego también daremos un ejemplo de cómo conectarnos a Firebase, porque el concepto de Firebase cambia un poco y la conexión cambia poco. ¿Por qué? Porque esta es una base de datos no relacional. Entonces, nosotros veníamos trabajando con bases de datos, entidad-relación, mientras que con Firebase ya no hablamos de entidad de relaciones, hablamos es básicamente de documentos, ¿sí? Entonces, luego mencionaremos esa parte. Bien. Entonces, en esta parte vamos a hablar de SAM, lo que les decía. Esta es mi interfase a través de PHPMyAdmin, donde yo me puedo conectar al motor de la base de datos. Entonces, el motor de la base de datos, yo tengo varias bases de datos por default. Él tiene unas bases de datos que carga, que es Information Schema, MySQL, Performance Schema, PHPMyAdmin, ¿sí? Y lo que es test y pruebas sí son bases de datos que he creado. Entonces vamos a crear una nueva base de datos. Sí, este es el entorno básico. Y esta es la manera de interactuar a través de la base de datos. Entonces voy a crear aquí una nueva base de datos. Voy a crear algo sencillo. Entonces aquí voy a crear, por ejemplo, si fuera tiquetes. Si fuera un cinema, entonces voy a decir tiquetes. Tiquetes. Entonces se llama mi base de datos tiquetes, y dentro de esa base de datos yo ya puedo crear lo que son las tablas, ¿sí? Entonces dentro de las tablas están los registros. Entonces esta es mi base de datos que se llama tiquetes. Yo lo puedo asociar a un usuario y un password, ¿sí? Entonces aquí en la tabla MySQL, él tiene en la base de datos que se llama MySQL, tiene una tabla que se llama User. Y en User, ¿sí? Él tiene lo que son los diferentes usuarios que ha creado por default con los diferentes permisos, ¿sí? Que se han dado. Entonces, por ejemplo, por default, las bases de datos que se crean casi siempre vienen creados con el host localhost y el usuario root, con un password vacío, ¿sí? Usualmente en las plataformas de hosting que se ofrecen, primero le dicen a uno que debe crear un usuario con una clave respectiva y darle ciertos permisos a la base relacionada con ese usuario para poder acceder a esa información. Entonces, en este caso, yo lo voy a hacer lo más sencillo, sin usuario. Luego vamos a ver en detalle esa parte. Pero aquí estamos empezando a ver una base de datos, y en este caso sería con MySQL. Ustedes usualmente en el taller de bases de datos suelen ver lo que es Postgres, ¿sí? Entonces, Postgres suele utilizarse, aunque suele utilizarse más MySQL, pero Postgres funciona de la misma manera, solamente que la interfase es otra interfase que ya les había mostrado anteriormente, y hay que crear la información de una manera diferente, pero todo el concepto se maneja igual. Bases de datos, primary key, ¿sí? Cómo crear las tablas, cómo crear los campos y las relaciones. Entonces, en este caso, yo tengo tiquetes, ¿sí? Y en tiquetes ya es mi base de datos. Entonces, voy a entrar a crear una tabla. Cuando yo le doy clic aquí me está diciendo creo una tabla. Entonces, voy a crear una tabla, y voy a crear una tabla que esta base de datos que se llama tiquetes va a tener una tabla de usuarios. Y me está diciendo las columnas que hacen referencia a los campos.
Entonces, en este caso voy a decirle que solamente va a tener 3 campos, por ejemplo. Bueno, démosle 4 campos para el nombre. Le damos continuar y aquí nos va a pedir los diferentes nombres de los campos, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a decirle que va a ser nombre y que va a ser tipo test. Entonces, si ustedes ven, hay diferentes tipos. Entero, varchar. Si yo le digo test, me está diciendo que es un texto abierto y no lo estoy limitando. Aquí me está diciendo cuál es la longitud máxima, que es de, sí, caracteres almacenados con un prefijo de 2 bytes. Si lo queremos hacer corto, porque eso también influye sobre el peso de la base de datos, vamos a decirle que es varchar. Y podemos decirle que permita hasta 200 caracteres. Luego podemos decirle, por ejemplo, a ustedes les enseñaron, por ejemplo, que cada tabla debería tener como un ID que pueda generar un número único, ¿sí? O un identificador. Entonces, en este caso vamos a decirle que va a haber un ID, ¿sí? Y que ese ID se va a crear de manera autoincrementar. Entonces, vamos a decirle que va a ser entero primero. Y vamos a decirle acá que va a autoincrementarse. Entonces, esta que dice AI es de autoincrementar. Y a la misma vez, si ustedes ven, cuando yo seleccioné AI, automáticamente él lo identificó que ese sería un tipo primary key. ¿Sí? Sería una llave primaria. Entonces, en este caso, ya sigo con el siguiente campo y le voy a decir nombre. Entonces, aquí el nombre, vamos a decirle que vamos a crear ya un varchar y le vamos a dar un límite de caracteres. Entonces vamos a decirle 200. Voy a hacer lo más sencillo posible, luego ya nos podemos complicar, digamos, crear más tablas para poder mirar, pero hoy para poder hacer un acercamiento a cómo interactuar con MySQL a través de PHP Entonces, en este caso, luego vamos a decirle que va a tener un correo electrónico. Intenten siempre en los campos, igual con las variables, que no deben tener espacios, ni tildes, ni ñes, ¿sí? Ni apóstrofes, nada de eso. Entonces vamos a decirle correo electrónico. Puedo colocar si va a haber separación, underline, o simplemente lo puedo. Pero esto no es permitido, ¿sí? Esto puede dificultar quizás cuando vaya a leer los nombres de los campos. Tampoco esto debería ser permitido, ¿sí? Las tildes, nada de eso. Entonces, en este caso sería correo electrónico. Vamos a decirle que va a ser varchar y vamos a decirle lo mismo, que va a tener un ancho de límite de caracteres de 200. Y por último, vamos a decirle que va a ser la clave o contraseña. Entonces, si es contraseña, le vamos a decir contraseña, no contraseña, ¿sí? Porque esto también no es recomendable ya como reglas de programación, tanto nombre de variables, en este caso, nombres de los campos de la base de datos. Entonces vamos a decirle contraseña y vamos a decirle que va a tener un tamaño de 200 caracteres. Bien, en esta manera existe, digamos, dos maneras de almacenar. Luego hablamos esta parte, ¿a qué se le llama InnoDB? ¿Sí? Y MySam, ¿sí? Que básicamente hace referencia al motor de almacenamiento de los datos, en cómo voy a hacer las consultas, ¿sí? Y muchas veces, digamos, no se presta atención a ello. Por ahora voy a dejarlo en InnoDB y luego en la siguiente voy a hablar de cuáles son las diferencias de las dos. Entonces voy a guardarlo. Una vez que ya lo he guardado, entonces él identifica, ya le pone, digamos, el candadito o la llave. En vez del candadito o la llave, le pone acá y ya lo identifica como primary key. Ya sabe que es autoincrementar y si yo voy a insertar un dato, lo puedo hacer por dos vías. Una, utilizando un query, tal cual como ustedes vieron los famosos queries. Por ejemplo, este es para seleccionar un dato. Si fuera para insertar un dato, entonces sería insert, ¿sí? Insert tal, los nombres de los campos, values, ¿sí? Y los valores con los respectivos nombres de los campos, ¿sí? Ese sería en este caso. Sí, puedo hacer la consulta respectiva, ya sea si fuera para insertar, si fuera para eliminar, etcétera.
O también puedo hacer uso, ¿sí? En la parte de abajo, por eso dice que la interfase es muy, digamos, amigable en esta parte, porque me facilita mucho. Entonces, si yo quiero seleccionar todos los campos, select asterisco from usuarios. Si yo quiero seleccionar con los campos específicos, entonces los debo nombrar uno a uno, ¿sí? Y si quiero insertar, entonces insert into el nombre de la tabla, el nombre de cada uno de los campos, value y el valor de cada uno, ¿sí? Coloca ya la sintaxis del query como tal. Update, ¿sí? Coloca si voy a actualizar la tabla usuarios, el nombre del campo que voy a actualizar. Si es más de un campo, lo separo con la coma. Y where, si voy a actualizar, perdón, un usuario específico. Y el delete, que básicamente es eliminar. Entonces, delete from usuarios donde, ¿sí? Por ejemplo, ID, que es el campo ID de usuarios, sea igual a 1, es el que voy a eliminar. Si voy a eliminar todos, pues delete from usuarios. Bien. Entonces, una vez ya, digamos, expliqué esto, vamos a insertar un dato. Entonces, también podemos darle insert. Y podemos, como es autoincrementar, no voy a adicionar datos aquí porque él se va a autoincrementar y solamente voy a guardar aquí uno. Entonces, aquí voy a colocar Lucas, ¿sí? Aquí voy a colocar el correo y aquí voy a colocar la contraseña, ¿sí? Entonces, le voy a dar continuar y ya me ha insertado lo que es un registro en la tabla. Entonces le damos examinar y en examinar, perdón acá, en usuarios, en la parte de abajo, esto lo puedo, bueno, esto es información, pero en la parte de abajo ya tenemos los diferentes registros de la tabla usuarios. ¿Sí? En este caso tenemos uno. Si voy a insertar otro para que podamos, pues voy a insertar, por ejemplo, el mío. Y voy a insertar una clave. Luego vemos que las claves usualmente no suelen guardarse así, suelen guardarse encriptadas, ¿sí? Entonces las claves, claro, porque ustedes se imaginan, si roban, por ejemplo, tienen acceso al servicio de la base de datos, pues se van a averiguar todas las claves. Entonces, las claves usualmente se guardan de manera encriptadas y lo que uno hace, y hay ciertos algoritmos como el MD5, que se suele utilizar en PHP, inclusive se suele utilizar, es una función, por ejemplo, de PHP, el MD5 para encriptar claves. También desde Node.js se puede usar ciertos algoritmos que es básicamente funciones para poder encriptar la clave. Y eso es como medio de protección. Por eso ustedes ven que cuando ustedes se conectan a ciertas aplicaciones web, les suelen decir que si ustedes van a recordar clave, el sistema no puede saber cuál es su clave, ¿sí? Porque no la sabe. No la sabe porque él lo que hace es una comparación. Cuando usted digita su clave, él la encripta y él compara esa encriptación con el que está en la base de datos. Si son iguales, es porque coincide y puede acceder a los permisos que usted tiene. En ese caso, como la base está encriptada, si él no puede desencriptarla porque no sabe cómo usted la ha encriptado, entonces lo que suele hacer casi siempre este tipo de aplicaciones es enviarle un código aleatorio para que usted entre la primera vez y pueda volver a reescribir su contraseña, ¿sí? Entonces eso depende del mecanismo que utilizan para, digamos, la parte de la clave. En este caso lo vamos a hacer así para que podamos mirar. Bien, entonces ya tenemos en este caso la tabla usuarios y vamos a conectarnos a través de Node.js. Entonces, para conectarnos con Node.js a través de MySQL, voy a ir acá. Vamos a hacer uso de una librería, ¿sí? Un módulo de Node.js, ¿sí? Entonces, para hacer uso de este módulo que aquí nos explicas, debemos instalarlo, ¿sí? Debemos instalar este módulo
Y para instalarlo, entonces voy a ir y voy a abrir el terminal. En este caso, voy a ir acá, repositorios. Voy a ampliar esto para que podamos verlo mejor. Y voy a entrar a Web Service aquí. Entonces aquí voy al npm install MySQL. Recuerden que el npm es el administrador de paquetes de Node.js. Nosotros ya tenemos instalado en Node.js el framework Express. Entonces vamos a trabajar con Express y vamos a instalar este módulo de MySQL para podernos conectar a la base de datos. Entonces vamos a decirle que instale. Él ya instala. Y vamos a ir directamente lo que es para trabajar Node.js. Entonces, para trabajar con Express, recuerden que aquí lo que hacíamos era declarar una constante. Y en esta constante, lo que hacíamos era primero importar Express para poderlo usar, ¿sí? Con Express lo que hacemos es poder acceder a cada uno de los métodos que vimos la clase pasada, como el get y el post, ¿sí? Que es uno de los métodos que trabajan para construir una API REST. Y también lo que hacemos en este caso nos sirve para construir un servidor, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a hacer el llamado de Express. Vamos a ver si nos origina error ahí. Y lo salvamos. Acá voy a decirle require. Vamos a ver por qué está colocando. Voy a llamarlo let express igual a require. Y voy a llamarlo acá el express. Creo que voy a tener que instalar npm install express para poderme conectar. Y voy a declarar entonces aquí express, recuerden, require express. Entonces, si no sabemos en este caso, lo que yo hago, cómo manejar express, voy a conectarme a express de Node.js. Aquí está. ¿Sí? Si no lo recordamos, entramos a la página y aquí nos explica básicamente cómo podemos trabajar. Entonces, debemos instalar npm express. ¿Y cómo podemos empezar? Entonces, recordemos que aquí básicamente primero debemos importar el módulo del Express. Entonces, aquí importamos, ok, voy a colocar, parece que me está presentando error, voy a colocar este comando para que pueda reconocerme y voy a hacer algo. Voy a volver a salir y voy a volver a abrir. Bien, entonces aquí ya lo reconoció. Sí, bueno, lo ha reconocido y voy a hacer algo. Voy a colocar tsc wash para que él pueda generar. Está generando. Dice require llama, podría convertir en import, por favor, require, usted necesita instalar las definiciones. Está presentando error. A ver, voy a deshabilitar esto, a ver si es que así lo reconoce. A ver, ¿por qué me está presentando error? No está reconociendo. Y podría probar con la sentencia import. A mí también igual genera problemas con el require. ah, vale, en vez de require import. No. El problema es que creo que es otra librería que me está ocasionando. Vamos a mirar esta parte. Un compañero escribió un comando que también tiene... A ver, que le puede servir. déjenme. Vale.
Vale, es que yo no puse todo eso. Déjenme, yo borro esto acá. Y yo creo que tengo que instalar esto. Ahí debe funcionar. Voy a cerrar esto y ahí ya funcionó, ya la reconoció. Entonces, sí, en este caso fue porque lo estoy inicializando sin Angular. Sí, Angular por default instala ese módulo. En este caso yo estoy creando vacío sin Angular y sí hay que adicionar esta parte para que Visual Studio Code pueda reconocer el require. Entonces, en esta casa, entonces volvemos otra vez. Vamos a hacer uso de Express. Después de hacer uso de Express, lo que debemos hacer, recordemos, vamos a hacer uso o importar otro módulo. El otro módulo que vamos a importar sería MySQL. Entonces, lo mismo, creamos una variable e importamos porque esta sería básicamente con la variable o el objeto que vamos a trabajar. Entonces, venimos acá y podemos llamarla una constante MySQL y le decimos require y MySQL. Recuerden que debemos instalar MySQL. Yo ya le había dado MySQL y debemos decirle npm install MySQL. Entonces ahí estamos instalando MySQL y ya estamos usando lo que es Express. Para Express necesitamos para conectarnos a un servidor. Entonces primero lo que vamos a hacer, de nuevo, si no recordamos, estoy intentando explicar de tal manera como no me acuerdo qué debo hacer. Entonces voy a la página de Express y debemos ahora sí hacer el llamado a la clase Express. Entonces declaramos una constante que se llama app, la podemos llamar, que es aplicación, y le llamamos Express. Bien, ¿sí? Que hace referencia a esta. Y luego lo que hacemos es construir cuál va a ser el servidor. O sea, darle lo que es la IP y darle un puerto. En este caso, vamos a hacer que aleatoriamente él asigne el localhost y automáticamente le vamos a dar, no automáticamente, sino vamos a darle un puerto. Entonces vamos a declarar dos variables. Una, si yo quiero, puedo decirle constante y puedo decirle servidor. Y en este servidor yo puedo decir 127.0.0.1, ¿sí? Y puedo decirle que este va a ser el servidor. Puedo dar una. Y otra puede ser el número del puerto, el cual va a ir cambiando cada vez que yo voy a ir probando. Entonces vamos a iniciar con el puerto 3000. Tengo servidor y tengo el puerto. Y ahora sí vamos a iniciar o vamos a crear lo que es un servidor. Entonces sería utilizando app.listening, ¿sí? Recordemos. Y en app.listening yo le puedo dar solamente el número de puerto o le puedo dar lo que es la IP o el número o el puerto, ¿sí? En este caso vamos a asignarle, ahora miramos lo del servidor, voy a asignarle solamente el número de puerto. Y esto es un callback, ¿sí? Recuerden que en Node.js, también en la preclase estaba, ¿a qué se le llamaba los callbacks? Que suelen utilizarse mucho en TypeScript y más en esta parte de Node.js. Esta es una función flecha que básicamente es como si hiciera el llamado a esto, ¿sí? Y esto sería en esta parte. Pero yo puedo reemplazar esto y solamente colocar esto, ¿sí? Eso es lo que puedo hacer. Y acá solamente lo que voy a decir es imprimir en consola y puedo decir que imprimí en consola, lo concateno, servidor, no sé, escuchando, y puedo hacer el llamado a esto y en este caso no es this, sino por puerto. Entonces puede decir localhost por ahora, ¿sí? 2 puntos y el número del puerto. Bien. Pero no sería, en vez de localhost, también asignar el servidor, ya que estamos diciendo También, el pero servidor. tenemos que asignárselo acá. Entonces, lo que solemos usar, podemos asignarle acá, vamos a ver si no nos presenta error, servidor y puerto, y acá podemos colocarle servidor. Podemos colocarle esos dos aquí y acá. ¿Sí?
Pero si no, o sea, debemos colocarlo acá para que él escuche y escuche por este puerto. Sí, escuche, perdón, escuche por el puerto 3000, perdón, y pueda acceder a través de este número de IP. ¿Sí? Si yo no lo coloco acá, por default, él lo que va a hacer es correr a través del localhost, ¿sí? Que es lo que está haciendo acá, ¿sí? Esta parte. Ahora bien, si yo quiero, puedo entrar al listen. Vamos a ver si aquí me puede decir algo de listen para no perder mucho tiempo aquí. En el app listen, ¿cómo viene la estructura de este listen? En este caso, aquí, vamos a ver si me dice que cómo debo pasarle como parámetro. No, la IP y el puerto. Bueno, miremos así si no debe pasarse a través de un archivo JSON, donde se le dice el puerto, el IP y el número del puerto. Bien, miremos así y ahorita miramos. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta parte? Me devuelvo para que al menos vamos a crear lo que es de nuevo el Hola Mundo. Ya luego empezamos a trabajar. Entonces vamos a hacer algo de esto y este Hola Mundo es para que pueda verse cuando nosotros le dijimos 127.001.2.3000 aparezca en nuestro navegador el mensaje Hola Mundo, ¿sí? Entonces aquí se puede utilizar con un método, que es uno de los métodos que trabaja para construir un API REST. En este caso es el GET. Entonces aquí en el GET yo comienzo, primero viene la ruta. ¿Qué ruta voy a crear? Entonces lo voy a decir que en la ruta raíz. Y lo mismo un callback. Le estoy diciendo un request y la respuesta que puedo recibir. ¿Sí? Él me va a retornar algo. Y en esta parte, entonces simplemente voy a enviar, ¿sí? El dato. Entonces el dato que voy a enviar es el hola mundo. Eso es simplemente lo que estamos haciendo. Entonces una vez ya tengo esto, vamos a probar nuestro entorno para ahorita conectarnos con MySQL. Vamos a ir a la consola, ¿sí? Ya tenemos esto. Entonces vamos a ir a la consola y vamos a decirle no. ¿Sí? La palabra clave no. Y donde vamos a correr es el JS, no el TS. ¿Sí? Con el TS estamos programando porque es en TypeScript y nos va a originar lo que es el JavaScript. Entonces aquí debemos decirle js/api.js porque es el JS el que se debe correr. Entonces le demos aquí y aquí me está diciendo, está escuchando a través de esta dirección. Entonces le damos aquí localhost o le damos esta. No dio, creo que es localhost. Voy a hacer algo, creo que debía haber originado error aquí. Y no lo originó. Profesora, ¿Sí? no me está tomando las variables de servidor ni puerto. Sí, ya estoy corriendo. Ya estoy corriendo esto y ya les digo. Entonces aquí lo que voy a hacer, vamos a ver, voy a volver a asignar, pero no le voy a asignar acá servidor, sino que voy a asignarle un puerto 3001. Y voy a decirle de nuevo, sería en el 3001 y voy a decirle acá localhost 3001. Entonces no le pasan por ahora el servidor. Sí, el servidor por default vamos a decirle que lo va a tomar como localhost. Ahora le botamos como quien dice Profesora, corriente. ¿Sí? no me está tomando variable de puerto, ya imprime literalmente peso puerto. ¿Cómo lo tienes el número del puerto? Constante, sí, está todo igual. El único tema es que cuando hago cosas yo no me devuelve el puerto que puso, sino que me devuelve peso, comillas, puerto. Ah, bueno, recuerda que es comillas, pero no es comillas simples, sino como la comilla opuesta, como si fuera una tilde. Mira Ya, cómo está. voy a probar eso. Sí, que eso es para concatenar, que es diferente. No pueden colocar esta comilla simple, ¿sí? Porque les va a devolver esto.
¿sí? Tiene que ser la comilla contraria, que es como si fuera una tilde, que es lo que se coloca también en TypeScript para concatenar, ¿sí? Porque si no les sale error. No les sale error, mejor dicho, les va a imprimir esto como si fuera un string. Mm. ¿Sí? Ensaya No, sí. y prueba y me informas. No, Bien. ahora sí lo estoy tomando. Vale. Entonces aquí tenemos el Hola Mundo, que es lo que nos interesa, que ya esté todo funcionando y vamos a comenzar a trabajar los diferentes métodos y cómo conectarnos a la base de datos. Entonces, primero vamos a conectarnos a la base de datos. ¿Cómo nos conectamos a la base de datos? Entonces, de nuevo voy a ir aquí en Node.js. Entonces dice, usted hace el llamado, importa lo que es el modo MySQL y vamos a comenzar a conectarnos. Entonces, primero hay que crear una conexión y en esa conexión son como la configuración. Hay que decirle cuál es el nombre del host, el nombre de usuario, el password y la base de datos. Entonces, voy a copiar tal cual esto que está aquí abajo, ¿sí? Y voy a copiarlo debajo, ¿sí? En esta parte de aquí. Puedo comentar y decir conexión, configuración de la conexión. Y aquí debe ser el mismo MySQL que he declarado aquí. Es decir, si aquí dije MySQL 1, pues aquí se debe llamar MySQL 1, ¿sí? Porque es el nombre de esta constante que se ha creado porque es básicamente el objeto que instancié de este módulo que se llama MySQL. Entonces voy a crear la conexión y aquí me está diciendo mi host se llama localhost. Entonces vamos a verificar, voy a ir, es que siempre me lo abre por, creo que es Mozilla, no, creo que me lo abre en Safari. Aquí voy a ir y vamos a mirar la configuración y aquí dice que el servidor se llama localhost. En la parte de arriba donde yo estoy seleccionando dice localhost. Entonces, bien, mi servidor se llama localhost. El usuario, entonces mi usuario, yo no tengo un usuario creado todavía que le ha asignado esa base de datos, entonces por default, él viene con el usuario root y viene con el password vacío, ¿sí? ¿Qué más viene? Viene también, en este caso, ahora ya el nombre de mi base de datos. Entonces, ¿cómo se llama mi base de datos? Se llama tiquetes, con la T mayúscula. Entonces, voy a decirle tiquetes. Tiquetes. ¿Sí? ¿Qué más voy a decirle? Voy a tener en cuenta otra variable que no está aquí y es el número del puerto. Entonces, el número de puerto, es decir, MySQL se conecta con un puerto. ¿Dónde puedo mirar ese puerto? Dentro de SAM, en la parte, él dice, a ver si miramos, configuración. En la parte de MySQL en configure, dice que el número del puerto al cual se conecta el motor de mi base de datos es en el 3306. ¿Sí? Entonces, ese es el número del puerto. Entonces, en este caso, voy a colocarle 3306 y coma, ¿sí? Para conectarme a la base de datos. Y nos conectamos ya tenemos la configuración. Solamente estamos creando la conexión. Entonces, vamos a ir de nuevo. Entonces, debemos decirle connect. ¿Connect para qué? Para que se conecte ahora sí, de acuerdo a esa configuración, al motor de MySQL. Vamos más abajo. ¿Qué más abajo me dice? Que yo puedo hacer el connect con un callback. ¿Sí? Esto es un callback, es decir, que me retorne un error o que me retorne un mensaje si hubo un error en la conexión. Entonces, vamos a decirle acá, voy a copiar esta parte o lo voy a escribir para que podamos mirar. Conexión, ¿sí? Nuestra variable se llama conexión. También podemos cambiarle y decirle que este es LED en vez de bar. Y podemos decirle connect, ¿sí? Y vamos a hacer un callback. Entonces, este callback nos va a devolver un error,
¿sí? Y este es el que nos permite, digamos, si no logra conectarse, ¿sí? Nos va a devolver un booleano. Entonces aquí es donde vamos a imprimir en consola, no se logró conectar, ¿sí? Entonces aquí vamos a colocarlo en llaves porque es más de una instrucción. Y vamos a decirle un return, es decir, imprima y se salga de ahí. ¿Sí? Si logra conectarse, entonces aquí es donde debemos colocar lo demás. Entonces ya tenemos esta parte, ¿sí? Voy a mirar en el chat si hay. Ah, ok. Entonces vamos a probar, ¿sí? La conexión. Entonces voy de nuevo. Voy a cambiar el número de puerto porque vuelvo y corro. Me va a decir que el puerto ya está ocupado. Entonces voy de nuevo. Voy de nuevo a correr. Y vamos a mirar. En este caso, vimos que el error no ocurrió. No pasó aquí. Si no pasó aquí es porque hubo conexión o simplemente le coloco conectado a MySQL, ¿sí? Si queremos que salga el mensaje. Aquí vuelvo y lo cambio. Recuerden que este no es como Angular. Entonces de aquí me salgo y aquí ya me dice conectado a MySQL, ¿sí? Entonces aquí logró la conexión a la base de datos y ya vamos a poder a través de los diferentes métodos que vamos a construir acceder a través de queries para poder insertar, eliminar, actualizar, ¿sí? O obtener algún dato. Entonces, ¿hay preguntas hasta aquí o puedo continuar? Una consulta, entonces, ¿cuál es la diferencia al fin y al cabo en hacer la conexión con MySQL y con Express? No entendí muy bien la... ¿Cuál con es la diferencia? Porque al MySQL. fin- Vale, Sí, con MySQL utilizas ese módulo para poderte conectar a la base de datos, o sea, para poder crear esta conexión, esta configuración, para poder usar estas funciones como create connection o connect, ¿sí? Esa es lo que haces con este módulo de MySQL. Con Express es el que te ayuda a que puedas crear estos diferentes métodos como el get, el post, el put, el delete, que son métodos para crear una API REST y a la misma vez el listening, que básicamente lo que hace es crear un servidor. ¿Sí? ¿Es clara esa parte? sí, profe. Vale. Entonces, el MySQL lo necesitamos en esta parte para poder hacer uso de estas funciones, del crear connection y del connect. Ya nos conectamos al motor de la base de datos y vamos a hacer uso de Express a los diferentes métodos. Este es un método y es un método get y es uno de los métodos para poder construir una API REST. Usualmente estos métodos están pensados en armar algo que se llama un CRUD. Un CRUD, recuerden que la composición es create, la composición es read, update y delete. ¿Sí? Que este create es de crear un dato. ¿Sí? Y esto básicamente corresponde a insertar un dato en la tabla, en este caso sería la tabla usuarios, o un dato en la base de datos. Y esto está referenciado con el método post. Puede estar referenciado con el método post. El read es leer, poder seleccionar un dato. Y este está relacionado con el método get. ¿Sí? Y el update es de actualizar un dato. Y este está relacionado con un método que se llama put para el API REST. Y el delete está relacionado con un método que se llama delete. Entonces vamos a mirar. ¿Y patch? El patch suele utilizarse, pero no mucho, para la parte de rutas. Luego hablaremos más de eso para no confundir más esa parte, pero sí se utiliza también. Bien.
voy a hablar aquí, vamos a hablar una aplicación, porque ¿qué necesitamos también? Algo que se llama el Postman. No significa que sea la única. Usualmente sé que algunos suelen a la final, cuando ya están interactuando con el backend, utilizar otras aplicaciones. Yo siempre enseño el Postman porque el Postman es una de las herramientas más usadas, digamos, para hacer las pruebas de los servicios web. En este caso, desde el lado de backend, sin depender del frontend. Entonces, este es el Postman. Voy a cerrar todo esto. Voy a decirle que no lo voy a salvar. Y el Postman es una herramienta donde voy a construir mi espacio de trabajo. Y en este espacio de trabajo yo puedo ir probando cada uno de los métodos. Entonces los métodos, el compañero nombró el Pash, ¿sí? Y hay más métodos, si ustedes ven, ¿sí? Entonces los principales que se suelen construir con el RapidRes son el Get, el Post, el Put y el Delay. El Pass también suele hacerse, pero en este caso vamos a utilizar estos 4. Si nos da la clase para poder explicar cómo armar cada uno de ellos. El get, el post, el push y el delete. Bien. Entonces vamos a construir, por ejemplo, un get. Como dijimos, el get tiene la función de consultar un dato. Ya tenemos aquí un get básico, ¿sí? Entonces vamos a crear otro get. Nosotros podemos crear más y este get los estamos creando cada unos métodos con el framework del Express. Entonces uno puede crear, perdón aquí, yo le puedo decir app.get o app.put o app.delete, ¿sí? Voy creando cada método. En este caso vamos a crear un get y en este get vamos a decirle una ruta. Vamos a decirle que vamos a consultar todos los usuarios. Es decir, que vamos a decir un select asterisco from usuarios. ¿Sí? O sea, nos va a traer todos los usuarios. Y vamos a decirle, siempre debe tener un callback. Recuerden, any, res, any. Esa es una función flecha que es la equivalente de si esta función flecha yo la quiero cambiar y colocar esto, simplemente. ¿Sí? También es válido, ¿sí? Recuerden. Voy a volver a la función flecha que se ve como más bonito, más elegante. Entonces, en esta parte vamos a colocar el request y la respuesta, es decir, lo que nos va a devolver. En esta parte, entonces ya vamos a empezar a trabajar conexión a base de datos. Entonces, antes de trabajar este get, miremos algo. Miremos la parte de la conexión. Entonces, él llegó y se conectó aquí, ¿sí? Cuando él se conecta, entonces, en esta línea, él ya sigue accediendo, digamos, a los diferentes, digamos, consultas o queries para la base de datos. Entonces, en esta parte, vamos a decirle acá, en esta parte, vamos a decirle, si ya se logró conectar, el objeto que voy a seguir usando para esta conexión es connection, ¿sí? Es connection porque él ya va a estar conectado. En ningún momento he, digamos, cerrado la conexión, que usualmente lo mejor es que una vez que ha hecho un query, cierro la conexión. En este caso no he hecho nada. Entonces voy a colocar aquí dentro de este Pash, aquí en Get Usuarios, voy a colocarle Connection, ¿sí? Donde ya me he conectado y voy a hacer el llamado de algo que se llama el query, ¿sí? Y el query es un método para poder acceder a las consultas de la base de datos. En este caso, el select. Vamos a acceder a través del get. Entonces, en comillas simples, vamos a decirle select asterisco from. Como ya estamos accediendo a la base de datos, vamos a leer una tabla. Y nuestra tabla, aquí en Safari, se llama usuarios. Entonces, vamos a acceder.
¿No serían mayúsculas las palabras reservadas? ¿Cómo? Por ejemplo, el select no debería ser mayúscula, o no es necesario en este caso. En este caso no es necesario. Postgres, sí es necesario es necesario bien la sintaxis. Con este no es necesario. Pueden colocarlo en mayúsculas o pueden simplemente colocarlos en minúsculas, ¿sí? Siempre y cuando el query sea tal cual, es decir, select asteriscos, el asterisco significa seleccionar todos los campos, from el nombre de la tabla, usuarios, ¿sí? Entonces, en esta manera, yo hago el query y aquí cuando hago el query, lo mismo. Debo colocar entonces la parte de un callback, ¿sí? Entonces vuelvo a colocar, como ya tengo un callback dentro de otro callback, yo puedo tener un callback dentro de otro callback. Voy a decirle que esta sería el request 1 y esta sería la respuesta 1. ¿Sí? Entonces, ahí yo tengo, y esto lo que va a hacer es que me va a devolver la respuesta de todos los registros que hay en la tabla usuarios. Y si ocurre, digamos, algún error, entonces yo también puedo crear un parámetro que se llama error, si quiero saber si ocurre un error en la conexión. En este caso, vamos a hacerlo de esta manera. Déjenme, sí, en este caso hagámoslo de esa manera. Y aquí vamos a imprimir console.log. Y en console.log vamos a imprimir la respuesta. En este caso, ¿quién es la respuesta? Vamos a decirle que estos resultados para no confundirnos. Entonces vamos a imprimir resultados. ¿Qué nos va a devolver? Digamos cuando imprimamos resultados. Entonces, una vez ya lo tenga ahí, entonces de nuevo, salvo. Y de nuevo voy a hacer la consulta. Entonces, de nuevo, voy a cambiar el número del puerto. Voy a decirle 3004. Y acá voy de nuevo a correrlo. Y vamos, es decir, aquí no me va a arrojar ningún resultado porque tengo que hacer el llamado a esta URL, ¿sí? Para que me pueda retornar la respuesta. Y la respuesta sí me la va a imprimir por esta consola. Entonces aquí lo que voy a hacer es abrir, aquí tengo, y voy a decir el puerto, esto está corriendo en el puerto 3004. Voy a decirle slash, porque he configurado, y vamos a decirle slash usuarios. Entonces vamos a decirles usuarios. Cuando yo le digo slash usuarios, de haber imprimido, entonces aquí ya nos imprimió, ¿sí? Y nos imprimió lo que contiene la tabla usuarios, ¿sí? Porque yo he colocado aquí imprimir en consola, ¿sí? En esta parte. Profe, ¿por qué la página queda constantemente en carga? ¿Cuál página esta? Claro, la página donde estamos haciendo, por Porque él está ejemplo. esperando una respuesta y como no tiene respuesta se queda ahí esperando. Ok. Porque en este caso no tiene ninguna respuesta. O sea, hicimos el llamado, pero no le estamos diciendo res.sem, ¿sí? Entonces le está diciendo, bueno, ¿qué pasó? Ya hice la solicitud al servidor donde está la base de datos, que me retorne los datos. Como no lo ha retornado, entonces él se queda escuchando simplemente, ¿sí? En esta parte. Entonces aquí lo que podemos decirle, vamos, res, ¿sí? Que es la respuesta que está esperando a este get. Le vamos a decir send y le podemos decir resultados, ¿sí? Entonces vamos de nuevo a probar. Entonces en este caso vamos a decirle otra vez, ¿cuál era? Ah, ya, el 5. Esto debería ser un autoincremento. Bueno. Y vamos a decirle acá, de nuevo, voy a probar.
Y voy a hacer el llamado, o sea, aquí cambia. Voy a hacer el llamado a 5. ¿Sí? Entonces, como ya imprimimos la respuesta, vimos que él ya no se queda cargando, ¿sí? ¿No? Que imprime de una. Y que imprime en un formato JSON, ¿sí? Eso es lo que estamos viendo. Bien, hasta ahí todos van o se perdieron o está claro todo. Bueno. Todo bien. Vale. Entonces, aquí estamos usando el get, pero yo también puedo hacer un get para hacer el llamado a un dato específico, ¿sí? Es decir, que yo no quiero hacer que me arroje, es decir, estoy haciendo una solicitud, una petición desde el lado del cliente, por ejemplo, y estoy diciendo que quiero consultar un determinado usuario, ¿sí? Que eso es lo que usualmente se hace para consultar una clave. Un usuario, una clave, validar esa parte. Entonces, en este caso vamos a utilizar otro get. Bueno, antes de usar esto, ¿para qué utilizamos Postman? Entonces, en este caso, los get es fácil probarlos. Desde el lado, digamos, de la página web, desde el lado de este agente para poder acceder a través del navegador. Pero si yo quiero, puedo entrar a Postman, ¿sí? Y vamos a hacer el llamado, por ejemplo, a toda esta URL, a toda esta ruta. Entonces aquí simplemente coloco la URL y le digo enviar. Al darle a enviar, obviamente lo que me va a imprimir en respuesta y me va a decir, vea, es que me arrojó en formato JSON y me arroja la respuesta en formato JSON. Algo muy importante que en la información está es que hay unos, digamos, códigos o unos números que son los 200, los 201 y eso corresponde a códigos de verificación si esa consulta o ese dato se hizo o esa petición se hizo de manera correcta. Entonces, uno de estos es el 200, ¿sí? Yo puedo también, y eso lo vamos a ver después cuando vamos a conectar frontend con backend, validar si esa conexión se hizo y si ocurrió un error, entonces yo le voy a enviar un error quizás 404 o un error determinado si la URL que está haciendo la petición no se encuentra. En este caso, la consulta se hizo de manera correcta y para poderlo hacer, o sea, devolverle desde el lado de frontend de que esa consulta fue exitosa, yo suelo manejar algo que se llama el estatus. Y el estatus, básicamente, en este caso, se utiliza un código que es el 200. Y ese 200 le está diciendo que la respuesta, que la petición se hizo de manera correcta y se obtuvo una respuesta. Entonces, uno simplemente dice esto si yo quiero cambiarlo. Y comento esta parte. Estoy diciendo que el estado se hizo de manera correcta y se envió los resultados y estos resultados son los que se obtuvo a través de un formato JSON. Bien. Este sería uno. Ahora, como no voy a alcanzar, entonces voy a abrir el get y el get con un solo parámetro. Y luego seguimos en la siguiente. Entonces, en este caso, vamos a hacer otro tipo de get, pero en este tipo de get vamos a decirle que quiero consultar un usuario respectivo de esa tabla usuarios. ¿Sí? No quiero traer todos los usuarios. Entonces, así como habíamos visto en Angular, para leer un parámetro, usualmente debe estar 2 puntos, ¿sí? Y el nombre de ese parámetro. Entonces, vamos a decirle que va a ser el ID, ¿sí? Que es el número que se auto incrementa y el que es el constituido como primary key. Entonces, aquí vamos a decirle lo mismo, el callback. Y en este callback vamos a decirle, vamos a crear la variable que va a capturar el ID y ese ID es el que vamos a enviar, ¿sí? El dato que se va a enviar. Entonces, en este caso, y se va a enviar tipo get, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a decirle aquí
que el ID que vamos a capturar viene de request parents.id, ¿sí? Tal cual como lo habíamos visto en Angular, este es parámetros y esto viene de manera de un objeto. Y aquí le estamos diciendo que el parámetro se va a llamar ID, ¿sí? Entonces, este es el ID. Una vez que la capturado el ID, vamos a imprimirlo para que podamos mirar, ¿sí? Profe, ¿el ID siempre se va a identificar con el 2 después del 2 puntos? Después del 2 puntos viene el Ya. nombre de la variable, es decir, esto se puede llamar, qué sé yo, nombre. Y esto se llamaría nombre, ¿sí? Si yo lo quiero llamar ID bien, pero yo puedo cambiar este parámetro, ¿sí? En este caso yo lo coloqué ID porque vamos a traer el primary key. Entonces aquí vuelvo a colocarlo aquí. Bien. Entonces vamos a imprimir aquí esta parte, solamente para verificar. Voy a colocar 3006, de nuevo, again, como quien dice. Vamos a correr esta parte y vamos a correr, recordemos, localhost / usuario / el parámetro, tal cual como veníamos haciendo en Angular, es decir, que vendría siendo, esta es 3006, esta URL / usuarios nos va a devolver, son todos los usuarios, pero vamos a decirle ahora que nos devuelva un único usuario, entonces le vamos a decir el ID. Cuando le damos el ID, aquí él se va a quedar esperando porque no le estamos dando ninguna respuesta, pero debe imprimir en consola la variable o el parámetro que estamos enviando a través de browser, ¿sí? Entonces la estamos obteniendo en este caso que es el 1. Entonces ahora vamos a hacer de nuevo la conexión haciendo un query, pero en este query vamos a hacer un select y este select va a ser condicionado. Entonces ahí es donde vamos a utilizar el where. Entonces en este caso vamos a decirle connection query y vamos a decirle select, lo mismo, pues en este caso, como ustedes ya habían visto en mayúscula, hagámoslo de esta manera y vamos a decirle select asterisco from usuarios. Viene entonces where ID es mi nombre del campo, está en minúscula. Y vamos a decirle de esta manera. Vamos a colocarle un interrogante, ¿sí? Para poder pasar el parámetro. Hay varias maneras de hacerlo. Uno es de estas. Ya les explico el siguiente. Luego viene, aquí vendrían los parámetros. En este caso es un solo parámetro, entonces lo voy a colocar así. Si fuera más de uno, vendría en manera de un arreglo. Ya luego lo vamos a ver cuando vamos a ver el insert, que no alcanzamos a verlo hoy. Y luego viene el callback. Entonces, en este caso, de nuevo, request any, resultados, any. Y de nuevo, ¿sí? Aquí me faltó cerrar. No se les olviden. Aquí había cometido un error. Entonces, esto hay que tenerlo bien claro, la forma de cerrar, porque si no les va a ocurrir error, ¿sí? Esto todo es una función que hace un llamado dentro de otro callback, ¿sí? Esto es muy común verlo en la parte de Node.js, un callback dentro de otro callback, que corren de manera síncrona. Entonces, en esta parte, lo que estamos haciendo es un select, y este select estamos diciendo seleccione la tabla usuarios donde el ID, y le estamos diciendo cuál es el ID que vamos a enviar como parámetro. Luego vamos a obtener una respuesta. Entonces vamos a decirle una vez el res.status.200 y vamos a enviar el dato resultados. Es decir, que lo que obtiene, lo que va a hacer es imprimirlo, ¿sí? En las cabeceras y en este caso lo va a devolver en formato JSON. Entonces, de nuevo, ya tenemos esa parte y voy a ir a la parte de arriba para cambiar el número del puerto. Entonces voy a colocar 3007.
Y de nuevo, again, vamos de nuevo acá y vamos a hacer el llamado. Esta vez no lo vamos a hacer por browser, sino que vamos a utilizar Postman. Entonces vamos a ir acá, vamos a decirle 3007 y vamos a decirle, como estamos haciendo el get, ¿sí? A través, nos cercioramos que tengamos el método get seleccionado y el get se hace los parámetros siempre a través de browser. Estos que vienen acá donde dice key value son a través del post y el put, ¿sí? Es un método post. Cambio estos son get, que es a través del browser, entonces vamos a decirle enviar y aquí obtenemos los datos. Entonces, démosle otro, 2, ¿sí? Obtenemos los datos respectivos. Y es en formato JSON. Miramos que aquí nos devolvió el estado, que es un código y que es el 200. Y el 200 básicamente está diciendo el request o la solicitud se hizo de manera correcta y se obtuvo el resultado correspondiente a ese query que se hizo, ¿sí? Eso es lo que está diciendo la respuesta o el código 200. Bien. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No hay ninguna pregunta? Profe, ¿puedo ver dónde abrió el paréntesis del connection query? Claro. Ahí, ¿Es esta? sí, que no tengo un error ahí. Entonces no Vale. encuentro dónde está. Mira, el query se abre el paréntesis acá, pero nunca lo cierra, sino hasta acá al final. Aquí, hasta aquí. Hasta este que borré y coloqué. O sea, que es decir que Ah, ya. tienes primero la consulta, luego tienes el parámetro o los parámetros. En este caso es uno solo, pero siempre vienen los parámetros. Puede ser un arreglo, en este caso no es un arreglo, sino es un valor unitario. Y bueno, valor unitario no es un solo valor. Y en este caso colocas el callback, ¿sí? Que es la respuesta o en este caso resultados a esta petición que se hace. Y aquí estamos enviando con código 200, que luego es muy importante cuando se va a enviar esa respuesta a frontend, porque va a ser una comunicación frontend, backend, backend, frontend. ¿Sí? El backend le debe retornar de nuevo esa respuesta o esa solicitud que está haciendo el llamado desde frontend. ¿Sí? ¿Es clara esa parte? Sí, profe, muchas gracias. Vale. Entonces aquí ya para finalizar, ya luego vamos a seguir con este mismo. Para trabajar el post y que ya lo habíamos visto, pero lo habíamos visto más como datos JSON de formato plano y no con base de datos. Entonces el post tendría la misma estructura, la ruta, entre comillas, simple, y el return al request. ¿Sí? Un callback. Pero este ya cambiaría un poco. ¿Por qué? Porque en el post es como si yo tuviera desde el lado de frontend un formulario. Y ese formulario tiene varios datos. Y esos datos tengo que enviárselos al backend para que los inserte. Inserte los datos a esa base de datos que serían esa tabla específico usuarios. Entonces, en el post que vamos a ver en la siguiente clase, con el post, el put y el delay, en este caso en el post empezaremos, vamos a hacer un insert. Y esos datos que vemos aquí ya no vendría uno solo, sino es un arreglo de datos. Entonces, ¿cómo? Y esos datos ya no se envían como parámetro como lo vemos aquí, sino que se envían tipo post, como si fuera un formulario y ya se haría uso de esta parte que vemos aquí que se llama params. Ya no params, perdón, sino en esta parte del body o del headers. Podemos hacer uso de los dos. Si queremos enviar un dato, ya sea tipo JSON, aquí está, ya sea un formato tipo JSON, o simplemente queremos
hacer una prueba donde tenemos desde frontend un formulario, entonces hacemos el llamado a esta sesión que se llama headers y comenzamos a enviar cada uno de los parámetros. Por ejemplo, Pepito, ¿sí? Como si tuviéramos un formulario, nombre con los diferentes datos, ¿sí? Y clave con los diferentes datos. Y los estamos enviando y los está recibiendo el backend, entonces vamos a ver cómo los va a recibir y cómo se deben enviar para esa prueba. Bien, entonces voy a suspender aquí, va a tener